Hay cansancios que el cuerpo siente, pero también hay cansancios que solo el alma conoce. Es ese agotamiento que no se alivia con dormir, ni con vacaciones, ni con pausas largas. Es el cansancio del corazón que ha creído demasiado, del espíritu que ha resistido más de lo que imaginaba. Todos en algún punto llegamos a ese lugar donde sentimos que las fuerzas se acaban, pero justo allí, en ese punto donde parece que no queda nada, Dios susurra una promesa eterna. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esa promesa se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31, y es una de las más profundas declaraciones de esperanza que la Biblia contiene. Dice así: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es solo una frase inspiradora, es una promesa divina dirigida a las almas que se sienten agotadas. Es una voz que atraviesa el tiempo y llega a ti hoy, justo donde estás, recordándote que el cansancio no es el final, sino el inicio de la renovación. Porque en la lógica humana, el cansancio significa límite. Pero en la lógica del cielo, el cansancio significa transformación. Dios no ignora tu fatiga, la usa. No se desentiende de tu debilidad, la convierte en terreno fértil para su poder. Cuando tus fuerzas terminan, las suyas comienzan. Y ese intercambio invisible entre tu agotamiento y su fortaleza es lo que mantiene viva la fe. ¿Cuántas veces pensaste que no podías más y aún así algo en ti te levantó sin explicación? El profeta Isaías habló a un pueblo que había perdido toda esperanza. Israel estaba agotado, derrotado, exiliado y confundido. Pero a través de Isaías, Dios les recordó que su poder no depende de las circunstancias, que el cansancio humano no cancela las promesas divinas y que los que esperan en Él siempre encuentran renovación. Esa palabra, esperar en su idioma original, no significa quedarse quieto, significa permanecer confiando mientras se avanza. Esperar en Dios es un acto activo, no pasivo. Es seguir caminando, aunque el cuerpo tiemble. Es seguir creyendo, aunque los ojos no vean. Es mantener la esperanza, aunque la lógica diga que no hay salida. Es un tipo de fe que se alimenta de silencio y se fortalece en la oscuridad. Porque la fe verdadera no florece en los días fáciles, sino en las noches donde el alma tiene que decidir si confiar o rendirse. El cansancio espiritual no es un signo de falta de fe, sino de lucha constante. Quien no ha peleado no se cansa. El alma que ora, que resiste, que perdona, que espera, que se levanta cada mañana para volver a intentarlo, también se cansa. Y Dios lo sabe. Él no ignora tus batallas silenciosas, tus lágrimas ocultas, ni los pensamientos que callas. Por eso dejó escrita esa promesa, como un recordatorio eterno de que su gracia llega justo cuando tus fuerzas se agotan. Cuando Isaías habló de levantar alas como las águilas, no fue una metáfora poética cualquiera. El águila, cuando envejece, pierde fuerza y visión. Entonces se retira a lo alto de la roca, se despoja de su plumaje viejo, deja que su pico se renueve y espera. Durante ese tiempo parece frágil, pero en realidad se está preparando para volar más alto. Esa imagen es la esencia de la promesa. Dios te lleva a lugares de quietud, no para abandonarte, sino para renovarte desde dentro. En esos tiempos de renovación, el silencio puede ser tu maestro. Tal vez ahora mismo sientes que todo está detenido, que nada avanza, que el cansancio pesa más que la esperanza. Pero lo que parece quietud es el taller donde Dios reconstruye tu alma. Él no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y mientras esperas, aunque no lo notes, tus alas se están formando. La fe se está fortaleciendo y pronto volverás a volar. Dios no prometió evitar el cansancio, prometió dar nuevas fuerzas. Hay una diferencia
No prometió eliminar las cargas, sino renovar tu capacidad para llevarlas. No prometió que el camino sería fácil, sino que tu espíritu no se rendiría. Porque el verdadero milagro no es tener una vida sin peso, sino un alma que no se rompe bajo el peso. El cansancio es parte del proceso, pero el descanso está garantizado en su presencia. El alma que espera en Dios aprende a reconocer la diferencia entre agotarse y rendirse. Agotarse es humano, rendirse es opcional. Y cuando decides no rendirte, algo en el cielo se activa a tu favor. Dios honra la perseverancia del corazón cansado que sigue creyendo. Él no se conmueve solo por la fuerza, se conmueve por la fe que permanece cuando la fuerza se ha ido. ¿Y no es esa la verdadera forma de volar? En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús repite el eco de Isaías y dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dice los que fallaron, dice los que están cansados, porque el cansancio no te descalifica, te invita a acercarte. Jesús no busca a los fuertes, busca a los sinceros, a los que reconocen su necesidad de descanso. Y ese descanso no se encuentra en dormir más horas, sino en estar más tiempo en su presencia. Hay un tipo de descanso que no depende del cuerpo, sino del alma. Es ese descanso que te permite seguir de pie aun cuando las circunstancias no cambian. Es la serenidad que llega cuando entiendes que no estás cargando solo. Es el alivio de saber que no tienes que demostrar nada, solo confiar. El alma que aprende a descansar en Dios encuentra una fortaleza que no puede explicarse, solo vivirse. Tal vez este sea ese momento para ti. Tal vez llegaste a un punto donde el cansancio te hace dudar, donde la rutina pesa, donde los planes se desmoronan. Pero escucha bien, Dios no te está dejando caer, te está enseñando a volar. Cada etapa de agotamiento precede a una temporada de crecimiento. Cada cierre es una preparación para un comienzo. Las fuerzas que sientes que perdiste regresarán multiplicadas. Y cuando mires atrás, entenderás que no estabas estancado, estabas siendo renovado. Por eso, esta promesa no es solo para leerla, es para vivirla. Isaías no habló de un futuro distante, habló de un presente constante. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esa palabra, renovarán, significa literalmente cambiarán de fuerza. No solo recuperarás lo que perdiste, recibirás algo completamente nuevo. No será una simple recuperación, será una transformación. Y lo que viene será más fuerte, más maduro, más lleno de propósito. Si hoy te sientes cansado, esta parte del guión es para ti. No es casualidad que la escuches. Es Dios recordándote que tu historia no termina en agotamiento, sino en renovación. Que tus lágrimas no fueron desperdicio, fueron riego. Que tu espera no es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Que tu fe, aunque temblorosa, sigue siendo suficiente. Y que muy pronto, cuando menos lo esperes, sentirás el viento del Espíritu levantándote otra vez. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, enséñame a esperar en ti. No lo escribas solo como una frase, escríbelo como una decisión. Porque cuando el alma aprende a esperar en Dios, descubre que la esperanza no cansa, renueva. Hay oraciones que nacen del deseo, pero también hay oraciones que nacen del cansancio. Y son esas las que más poder tienen, porque son sinceras, desnudas, sin adornos. Son las que salen de un corazón agotado que ya no busca impresionar, sino descansar. Cuando el alma se atreve a hablarle a Dios desde su agotamiento, algo en el cielo se mueve. Porque la debilidad humana es el idioma que la gracia entiende con mayor claridad. ¿Cuántas veces tus mejores oraciones salieron entre suspiros? Hoy, en este espacio de fe, no hablaremos desde la fuerza, sino desde la necesidad. Porque Dios no responde a la perfección, responde a la verdad. Y la verdad es que hay días en los que no podemos más, días en los que todo pesa, incluso la fe. Pero aún en esos días hay algo que no se apaga.
el deseo de volver a sentir la presencia del Padre. Ese deseo es oración. Esa espera silenciosa es fe. Esa rendición es el inicio de la renovación. Cierra tus ojos por un instante y repite en tu interior: Padre, hoy vengo cansado, pero no vencido. Vengo débil, pero con esperanza. Vengo sin fuerzas, pero con el corazón dispuesto. Tú conoces mis cargas, mis pensamientos, mis intentos. Hoy no busco explicaciones, busco tu presencia. Renuévame con tu amor y enséñame a esperar en ti. Cuando Isaías escribió que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, estaba revelando una verdad espiritual profunda. La fe no solo se expresa creyendo, también se expresa esperando. Esperar en Dios es orar sin palabras, es confiar sin resultados, es rendirse sin miedo. Es decir, Padre, no entiendo lo que haces, pero sé que estás obrando. Esa oración silenciosa es la más poderosa porque no busca cambiar a Dios, sino dejarse cambiar por Él. Haz ahora estas declaraciones de fe y deja que cada una penetre en tu espíritu. Declaro que mis fuerzas no dependen de mis circunstancias, sino de tu presencia. Declaro que aunque me sienta débil, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Declaro que no me rindo, porque tú no me has dejado solo. Declaro que mi cansancio será transformado en propósito. Declaro que el viento de tu espíritu soplará sobre mi vida y me levantará otra vez. Declaro que mi espera no será en vano, porque tú cumples todo lo que prometes. Cada palabra de fe pronunciada en medio del cansancio tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual. No necesitas gritar para ser escuchado. Dios no está lejos. Su oído se inclina hacia la voz que habla desde el corazón. Él no espera discursos perfectos, espera almas sinceras. El cielo no se conmueve por la elocuencia, se conmueve por la verdad. Y cuando oras desde tu verdad, aunque sea una oración rota, Él la convierte en promesa cumplida. Padre, declaro que mi alma volverá a levantarse, que cada lágrima que derramé no será pérdida sino semilla, que el cansancio que hoy siento será el terreno donde florecerá una nueva etapa. No temo al desgaste, porque sé que tú eres mi fuente. No temo a la lentitud, porque tu tiempo es perfecto. No temo al silencio, porque sé que estás trabajando aunque no te vea. Hoy decido esperar en ti. No con ansiedad, sino con confianza. No con desesperación, sino con fe. Porque sé que mientras espero, tú me estás formando. Mi alma se aquieta, mi mente se ordena, mi espíritu se fortalece. Y aunque mis ojos aún no vean resultados, mi corazón ya percibe tu obra. Cada declaración que haces con fe abre una puerta en el mundo espiritual. Dios no ignora las palabras pronunciadas con sinceridad. Cuando dices, Padre, confío, los cielos se abren. Cuando dices, Padre, renueva mis fuerzas, los ángeles se mueven. Cuando dices, Padre, no puedo más, pero sigo creyendo, su espíritu desciende con poder. Porque el cielo responde más rápido a la fe que a la desesperación. A veces, el milagro no ocurre en lo visible, sino en lo interior. No se nota en tus circunstancias, sino en tu resistencia. El milagro puede ser simplemente que sigues aquí, que no te rendiste, que sigues esperando. Y eso ya es prueba de que Dios está actuando. Si no fuera así, tu fe ya habría muerto. Pero sigue viva. Aunque temblorosa, sigue de pie. Y esa fe, pequeña pero firme, es suficiente para mover montañas. Padre, declaro que este cansancio no me destruirá, me transformará. Declaro que tus fuerzas me cubrirán como alas de águila, que mi mente se limpiará del agotamiento, mi espíritu respirará libertad y mi cuerpo hallará descanso. Declaro que hoy comienza un nuevo ciclo en mi interior, que el peso que antes me detenía ahora se convierte en impulso, que la debilidad de ayer se convertirá en testimonio mañana. Dios no se burla del cansancio, lo honra, porque el cansancio es señal de que diste todo. Y quien da todo por amor, por fe o por obediencia será recompensado. Por eso Isaías no dijo los que son fuertes, dijo los que esperan.
La fortaleza no está en no cansarse, está en seguir esperando aún cansado. Haz esta oración conmigo. Padre, hoy me entrego a ti con sinceridad. No tengo fuerzas, pero tengo fe. No tengo control, pero tengo esperanza. Quiero aprender a descansar en ti. Enséñame a soltar lo que no puedo cambiar. Enséñame a ver tus manos en lo invisible. Enséñame a respirar tu paz en medio del cansancio. Porque sé que tú me renovarás. La renovación divina no ocurre de golpe, ocurre con suavidad. Como el amanecer que llega sin ruido. Primero cambia la oscuridad, luego la temperatura y al final todo se llena de luz. Así trabaja Dios con el alma cansada. No lo notarás al instante, pero un día despertarás y te darás cuenta de que algo cambió. Ya no pensarás igual, ya no sentirás igual, ya no temerás igual. Porque la fuerza nueva no siempre llega con euforia, a veces llega con paz. La fe no es negar el cansancio, es creer que hay propósito dentro de él. El descanso no es el final del camino, es parte del viaje. Y la oración no es el último recurso, es la primera medicina. Si hoy estás escuchando esto, toma aire y repite: Padre, confío en que renovarás mis fuerzas. No importa cuán débil te sientas, dilo igual. Porque lo que hoy declaras con la boca, mañana lo vivirás con el alma. Las palabras de fe son semillas que germinan con el tiempo. Y aunque ahora solo veas tierra, la vida está creciendo debajo. Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. Y cuando Él renueva, nada vuelve a ser igual. Por eso, antes de cerrar esta parte, quiero invitarte a dejar en los comentarios una declaración que te una a esta comunidad de fe. Escribe: espero en ti, Señor, porque sé que mis fuerzas se renovarán. Esa frase es más que texto, es testimonio. Es la voz del cansado que sigue creyendo, del débil que sigue esperando, del hijo que sabe que su padre no falla, porque los que esperan en el Señor no quedan en vergüenza. Los que esperan en el Señor no se rinden. Los que esperan en el Señor no se agotan, se elevan. Cuando el alma se cansa, la tentación más grande es alejarse. Pero el secreto de la renovación no está en huir, sino en buscar. Buscar el rostro de Dios no es una acción religiosa, es una necesidad vital. Es volver al centro, al origen, a la fuente. El alma no se renueva mirando hacia lo que la agotó, sino mirando hacia aquel que puede restaurarla. Por eso Isaías no habló de los que corren ni de los que luchan, sino de los que esperan. Porque esperar en Dios es otra forma de decir: te busco aún en mi cansancio. El alma agotada no necesita fórmulas, necesita presencia. No necesita explicaciones, necesita encuentro. En medio del cansancio, la presencia de Dios no solo consuela, reconstruye. Buscar su rostro es el acto más humilde y más poderoso a la vez. Es reconocer que sin Él no hay dirección, no hay fuerza, no hay propósito. Cuando el corazón decide buscarlo sinceramente, el cielo responde. Porque Dios no se esconde del cansado, se revela al que clama. En Salmo capítulo 27, versículo 8, el salmista lo expresa con una ternura inconfundible. Mi corazón te ha dicho: busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Esa frase encierra la clave de toda renovación. No dice mi mente, dice mi corazón. Porque la búsqueda de Dios no comienza con lógica, comienza con anhelo. Y cuando el corazón lo busca, lo encuentra. No importa cuán lejos te sientas, el alma que decide levantar la mirada hacia Él siempre halla dirección. Buscar. Su rostro no es una tarea que se hace una vez, es un hábito que sostiene la vida. En cada jornada, en cada amanecer, en cada noche, el alma tiene la opción de mirar hacia el cansancio o hacia el Creador. Y esa elección diaria define el destino espiritual. Porque quien busca a Dios cada día, aprende a descansar incluso en medio del movimiento. Hay momentos en los que buscar su rostro parece inútil. No hay respuesta, no hay señales, no hay emoción. Pero la verdadera fe no se alimenta de sensaciones, sino de convicción. Cuando sigues buscando aún en el silencio, estás demostrando que tu amor por Dios
no depende del resultado, sino de la relación. Y esa búsqueda constante te transforma más de lo que imaginas. Porque mientras lo buscas, Él te va cambiando. El cansancio espiritual muchas veces nace de mirar demasiado hacia lo terrenal. Nos desgastamos intentando resolver con nuestras manos lo que solo Dios puede ordenar. Pero cuando el alma vuelve a buscar su rostro, las prioridades cambian. Lo urgente deja de gobernar, lo eterno vuelve a ocupar su lugar. Esa es la restauración interior que produce la presencia divina, la capacidad de ver con nuevos ojos. El profeta Jeremías escribió una promesa que sigue viva hoy. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios dice: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, no con una parte, sino con todo el corazón». Esa es la condición. Dios no se revela al distraído, se revela al que se entrega por completo. No porque sea exigente, sino porque el amor total solo se encuentra cuando uno se vacía de todo lo demás. Buscar su rostro es descansar en su mirada. Es entender que la vida no se trata solo de avanzar, sino de permanecer cerca. El alma que busca al Padre cada día no teme el agotamiento, porque sabe dónde recargar sus fuerzas. No teme los días grises, porque sabe quién ilumina sus sombras. No teme las pausas, porque ha aprendido que el silencio también es una forma de hablar con Dios. Jesús mismo vivió esta búsqueda constante. En los días de multitudes y en los días de soledad, siempre se apartaba a orar. En los momentos de éxito y en los momentos de angustia, siempre regresaba al Padre. En esa comunión encontraba descanso. No era una oración mecánica, era una relación viva. Él sabía que sin el rostro del Padre, incluso los milagros perdían sentido. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros, que tantas veces olvidamos detenernos? Buscar su rostro no siempre significa arrodillarse, a veces significa detenerse. Hacer una pausa en medio del ruido para respirar su presencia. Mirar un amanecer y recordarle: sigo aquí, sigo esperándote. O leer su palabra con atención, no como un deber, sino como una carta personal. Cada gesto de atención hacia Dios es un acto de búsqueda. Y cada búsqueda es una invitación a la renovación. El alma que busca a Dios no busca alivio inmediato, busca dirección. Porque el alivio pasa, pero la dirección permanece. Cuando oras, no solo para que el peso se quite, sino para que el propósito se revele, comienzas a entender el lenguaje de la fe. El cansancio deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Te enseña tus límites, pero también te muestra que más allá de ellos existe el poder de Dios obrando en ti. En Salmo capítulo 63, versículo 1, David escribió: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa oración es el reflejo perfecto del corazón que busca. No dice, te buscaré porque tengo fuerzas, sino, te buscaré porque tengo sed. El alma cansada no necesita empuje, necesita deseo. Cuando reconoces tu sed de Dios, ya estás más cerca de ser saciado. Buscar su rostro también significa aceptar su ritmo. A veces queremos respuestas inmediatas, pero el rostro de Dios se revela en etapas. Lo ves en fragmentos, en señales, en momentos. Una conversación, una canción, una palabra, un pensamiento. La presencia divina se manifiesta en lo cotidiano, no solo en lo sobrenatural. Pero solo el corazón atento puede reconocerlo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en lo pequeño y lo pasaste por alto por esperar algo espectacular? La búsqueda de su rostro es el antídoto contra la desesperación. Porque mientras el alma busca, el alma vive. Mientras busca, respira. Mientras busca, confía. No hay fe muerta en quien sigue buscando. Y no hay cansancio que resista ante la presencia constante de Dios. Quien busca su rostro cada día encuentra renovación aunque no lo note al instante. Porque la búsqueda misma ya es transformación. En el silencio, Dios fortalece.
En la espera enseña, en la búsqueda revela y en la presencia renueva. Por eso, cuando sientas que ya no puedes más, no corras hacia el ruido, corre hacia Él. Cierra los ojos, respira y di con el alma: Padre, quiero verte otra vez. Esa frase, pronunciada con fe, tiene el poder de abrir los cielos y calmar la tormenta interior. La fe no se agota cuando busca, se agota cuando olvida. Por eso, el alma que busca todos los días nunca envejece espiritualmente. Siempre se renueva, siempre se reanima, siempre se levanta, no porque no se canse, sino porque sabe dónde descansar. Y cuando aprendes eso, el cansancio deja de ser amenaza y se convierte en recordatorio de tu dependencia de Dios. Buscar su rostro no cambia solo tu día, cambia tu dirección, porque en su presencia todo se ordena: los pensamientos, las emociones, los temores y los sueños. Y cuando todo se ordena, las fuerzas regresan, no por impulso, sino por comunión. La energía del alma viene del contacto con el Espíritu. Y cada minuto que pasas en su presencia te restaura más de lo que imaginas. Por eso, hoy no te pido que hagas más, te pido que busques más, que vuelvas al lugar secreto, al espacio donde tu alma respira sin miedo. Que regreses a la oración simple, a la fe sincera, al amor sin esfuerzo. Porque allí, en el rostro del Padre, están las nuevas fuerzas que tanto anhelas. Buscarlo no es un deber, es un privilegio, y el alma que lo comprende nunca se vuelve a sentir vacía. Dios no promete una vida sin cansancio, promete una vida donde la fortaleza nunca se agota. El alma que espera en Él no evita la fatiga, la transforma, porque la presencia de Dios no solo consuela, también fortalece. Isaías no dijo: los que esperan en el Señor no se cansarán nunca. Dijo: renovarán sus fuerzas. Es decir, volverán a levantarse una y otra vez, con una fuerza distinta, más profunda, más firme, más madura. El cuerpo se agota, la mente se satura, las emociones se desbordan. Pero el espíritu, cuando está conectado con Dios, se convierte en una fuente inagotable de energía invisible. No es entusiasmo humano, es poder divino. El cansancio físico puede detener los pasos, pero el fuego interior, que viene de Dios, mantiene el alma encendida. Y cuando el alma arde, incluso el cuerpo encuentra motivos para seguir. Isaías, inspirado por el Espíritu, describe la vida de fe como un vuelo. Levantarán alas como las águilas. No dijo: correrán sin tropezar o caminarán sin obstáculos. Dijo que volarán. Y volar es una metáfora de perspectiva. Cuando confías en Dios, no necesariamente desaparecen los problemas, pero cambias de altura. Ya no miras desde el suelo, miras desde el cielo. Y desde arriba, las tormentas se ven distintas. El alma que aprende a volar en la fe no huye del dolor, lo sobrevuela. No ignora la carga, la entrega, no niega la dificultad, la atraviesa con propósito. Esa es la fortaleza que viene del Espíritu, una resistencia que no se ve, pero se siente. Es la paz que sostiene al enfermo, la calma que acompaña al cansado, la serenidad que cubre al que no entiende lo que vive, pero sigue creyendo que Dios no ha dejado de obrar. La fortaleza física también viene del cielo. El mismo Dios que da aliento al alma sostiene el cuerpo con su gracia. Hay quienes piensan que la fe es solo asunto del corazón, pero la Biblia muestra un Dios que cuida lo integral. El cuerpo, la mente y el espíritu están conectados, y cuando uno se debilita, los otros dos lo sostienen. Por eso, la oración no es solo descanso para el alma, también es medicina para el cuerpo. El alma en paz produce vida en la carne. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, está escrito: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ese versículo revela un principio espiritual y físico. La paz interior fortalece incluso el cuerpo. Cuando el alma se llena de la presencia de Dios, las tensiones se disuelven, el cuerpo respira mejor, la mente se aclara.
Dios no solo quiere darte ánimo, quiere darte salud integral. La fortaleza emocional también proviene de su espíritu. En un mundo donde las emociones cambian cada hora, Dios ofrece estabilidad. Él no promete que no sentirás tristeza, pero sí promete que la tristeza no te destruirá. No evita las lágrimas, pero te asegura consuelo. En Salmo capítulo 34, versículo 18 se declara: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía es fuerza, no la de quien grita, sino la de quien abraza. El alma que se deja consolar por Dios se vuelve invencible. Puede llorar, pero no se hunde. Puede sentir, pero no se rinde. Puede caer, pero vuelve a levantarse. Porque la fortaleza emocional no se mide por ausencia de dolor, sino por la capacidad de sanar sin perder la fe. Y solo Dios puede darle al corazón humano esa capacidad. La mente también necesita renovación. El cansancio mental es uno de los más peligrosos, porque silencia la esperanza. El exceso de pensamientos, la ansiedad, la culpa y el miedo desgastan más que el trabajo físico. Pero la palabra de Dios ofrece descanso también para la mente. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la fortaleza mental que nace de la fe, una mente guardada por la paz. Cuando la mente se rinde a la presencia de Dios, el caos interior se ordena, los pensamientos dejan de competir, el miedo pierde espacio, la claridad regresa. Porque Dios no da solo soluciones, da serenidad, y la serenidad es más valiosa que cualquier respuesta rápida. La fortaleza mental no consiste en pensar más, sino en pensar desde la paz. Y luego está la fortaleza espiritual, la raíz de todas las demás. Es la energía invisible que alimenta la mente, el corazón y el cuerpo. El espíritu fuerte no se obtiene leyendo más ni trabajando más, sino permaneciendo más en su presencia. Es fruto de una comunión constante, de una fe probada, de una relación profunda. Es el resultado de haber caído muchas veces, pero siempre volver a levantarse sabiendo que Dios nunca se alejó. La fortaleza espiritual no se mide por lo que logras, sino por lo que soportas sin perder el propósito. No se demuestra con palabras, se revela en la calma durante la tormenta. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la esencia de la fuerza divina. La debilidad humana se convierte en escenario de la gloria de Dios. El alma que acepta su fragilidad abre espacio para que Dios actúe. Porque mientras intentamos ser fuertes por nuestra cuenta, impedimos que Él nos renueve. Pero cuando admitimos que no podemos más, la gracia desciende como un río. Y lo que parecía el final se convierte en el punto donde las fuerzas se multiplican. Cada dimensión del ser humano, física, emocional, mental y espiritual, necesita esa renovación diaria. Y esa renovación solo proviene de una fuente: la presencia del Señor. No hay descanso verdadero sin comunión. No hay sanidad completa sin conexión con el Espíritu. No hay fuerza duradera sin esperanza eterna. Todo lo demás se desgasta, pero lo que viene de Dios permanece. Dios te renueva en la medida en que confías. Te fortalece en la medida en que sueltas. Te levanta en la medida en que descansas. No porque seas débil, sino porque reconoces que sin Él no puedes sostenerte. La humildad no te quita fuerza, te conecta con la fuente. Y cuando el alma se conecta, nada puede detenerla. La vida puede ser exigente, pero Dios es suficiente. Puedes sentirte agotado, pero nunca estarás solo. Puedes perder la motivación, pero no la dirección. Porque mientras haya fe, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, hay fuerza. Dios no te está pidiendo energía, te está ofreciendo renovación.
Y esa renovación no se gana, se recibe. Por eso, si hoy te sientes agotado física, mental o emocionalmente, no te condenes. No estás fallando, estás siendo preparado. El cansancio no es señal de que estás lejos de Dios, es señal de que necesitas volver a su fuente. Y cuando vuelvas, descubrirás que tus fuerzas no solo regresan, sino que se transforman en algo nuevo. La fortaleza de Dios no imita la humana. La humana depende del descanso, la divina crea descanso. La humana se apoya en el cuerpo, la divina se ancla en el espíritu. La humana se mide por lo que resiste, la divina se demuestra en lo que confía. Esa es la fuerza que Isaías prometió, la fuerza que Jesús encarnó, la fuerza que hoy el Espíritu quiere depositar en ti. Y cuando esa fortaleza te envuelve, algo cambia para siempre. Ya no caminas cansado, caminas confiado. Ya no hablas con ansiedad, hablas con esperanza. Ya no temes lo incierto, porque sabes que el que te sostiene nunca se cansa. Hay días en los que la vida pesa más de lo normal. Días en los que la mente no calla, el cuerpo no responde y el corazón parece no tener refugio. Pero es justamente en esos días cuando la promesa de Dios se vuelve más real. Él no solo renueva tus fuerzas, también te protege mientras lo hace. Porque la renovación no ocurre en la exposición, ocurre en el abrigo. Ninguna semilla crece bajo tormenta abierta. Todas germinan bajo tierra en la quietud. Así también renueva Dios tus fuerzas, bajo su sombra, lejos del ruido. En Salmo capítulo 91, versículo 1, está escrita una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es permanecer, no visitar. Significa establecerse, confiar, descansar. Esa palabra nos enseña que la protección divina no se activa solo con oraciones esporádicas, sino con una vida que decide permanecer cerca del corazón de Dios. ¿No es eso lo que el alma cansada realmente necesita? ¿Un lugar donde descansar sin miedo? El cansancio espiritual y emocional se agrava cuando intentamos pelear solos. Pero Dios nunca quiso que lucharas sin su cobertura. Él no solo te da fuerza para la batalla, te da refugio durante la batalla. En su presencia encuentras un espacio donde las cargas pierden peso, donde el temor se disuelve, donde la ansiedad deja de gobernar. Allí no necesitas fingir fuerza, basta con reconocer debilidad. Porque el refugio no es para los valientes, es para los que saben a quién acudir. Bajo su protección, los vientos pueden rugir, pero no derribar. Las olas pueden golpear, pero no hundir. El secreto no está en la ausencia de tormenta, sino en la solidez del refugio. Dios no te promete que no habrá lluvia, te promete que no te mojarás solo. No promete que no habrá fuego, promete que no te consumirá. Y esa certeza basta para dormir tranquilo, aun cuando afuera todo parezca incierto. El alma que aprende a vivir bajo su protección comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que no se puede fabricar, solo recibir. Es el tipo de paz que llega cuando entiendes que no necesitas tener todas las respuestas, porque estás cubierto por el que sí las tiene. Esa paz es el refugio más profundo del alma humana. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente que persevera en Dios no es una mente perfecta, es una mente enfocada. Cada vez que rediriges tus pensamientos al Creador, estás volviendo a su refugio. Y cada vez que vuelves, la tormenta interior se calma un poco más. La protección divina no siempre se manifiesta en grandes milagros. Muchas veces se revela en pequeñas preservaciones, en la decisión que no tomaste, en el accidente que no ocurrió, en la oportunidad que no se dio porque habría sido una trampa. El cuidado de Dios no siempre se nota en el momento, pero se entiende al mirar atrás. Lo que creíste pérdida fue cobertura.
Lo que llamaste rechazo fue protección. Lo que sentiste silencio fue guardia celestial. David, en sus años de persecución, descubrió esa verdad. Perseguido por enemigos, escondido en cuevas, escribió en Salmo capítulo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi fortaleza en quien confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa no era poesía, era testimonio. Cada vez que el peligro lo rodeaba, encontraba refugio en Dios. Y cada vez que encontraba refugio, encontraba descanso. El alma que se refugia en Dios no pierde tiempo, gana perspectiva. Lo que otros ven como pausa, tú lo ves como cobertura. Dios detiene algunas cosas no para castigarte, sino para protegerte. Te encierra en su sombra, no para limitarte, sino para preservarte. Como el águila que cubre a sus crías bajo sus alas, así te cubre el Padre con su fidelidad. No siempre entenderás los porqués, pero siempre podrás confiar en el para qué. El refugio de Dios también es comunidad. Jesús no enseñó a orar Padre mío, sino Padre nuestro, porque la protección espiritual se fortalece en la unión. Una sola llama puede apagarse con el viento, pero un conjunto de llamas crea un fuego que ni la lluvia apaga. Cuando compartes tu fe con otros, cuando oras en comunidad, cuando levantas a alguien más en medio de su cansancio, el refugio se amplía. Nadie está protegido completamente si camina solo. Por eso, parte del descanso es aprender a dejarte cuidar. A veces, el cansancio se agrava porque nos negamos a recibir ayuda. Pero Dios usa manos humanas para sostenerte. Usa palabras de amigos, gestos de desconocidos, consejos sabios, oraciones compartidas. La cobertura divina no siempre desciende del cielo en forma de milagro. A veces llega en forma de compañía. ¿No es eso también un acto de su amor protector? Bajo el refugio del Altísimo, el alma aprende a respirar distinto. Ya no reacciona ante cada ruido. Ya no se alarma por cada cambio. Sabe que el mismo Dios que la cubre también la guía. Sabe que su historia no termina en el cansancio, sino en la restauración. Y sabe que, aunque se canse el cuerpo, el espíritu puede seguir firme. Porque el que está escondido bajo las alas del Padre no vive con miedo, vive con propósito. Dios no te protege solo del peligro externo, también del interno. Te guarda de decisiones precipitadas, de pensamientos destructivos, de emociones que podrían arrastrarte. Su refugio es más que defensa, es dirección. Bajo su sombra, el alma aprende a discernir. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes dolía demasiado comienza a sanar. Lo que antes confundía se aclara. Porque donde hay protección, hay visión. La protección divina también tiene una enseñanza silenciosa. Cuando Dios te cubre, no siempre te explica. Pero aunque no explique, siempre cumple. Hay puertas que no se abren porque detrás hay peligro. Hay caminos que se cierran porque no eran parte del destino. Hay silencios que no son indiferencia, son estrategias del cielo. Cuando entiendes eso, el corazón descansa incluso sin respuestas. En los momentos más difíciles, recuerda esto: no estás a la intemperie. Aunque no lo veas, estás cubierto. Aunque no lo sientas, estás rodeado. Aunque no lo entiendas, estás protegido. Porque el amor de Dios no depende de tu estado de ánimo, depende de su fidelidad. Él no protege porque lo merezcas, protege porque te ama. Y ese amor no se interrumpe, no se debilita, no se agota. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Quiero invitarte a declarar. Escribe en los comentarios, como acto de fe y de comunidad: estoy bajo la sombra del Altísimo. Escríbelo con convicción, aunque tu entorno sea incierto. Cada palabra de fe es un ladrillo más en la fortaleza espiritual que Dios está construyendo alrededor de ti. No estás solo en esto. Somos muchos los que habitamos bajo la misma sombra, guiados por la misma promesa, sostenidos por el mismo amor. Y cuando todo termine, cuando mires atrás y veas cómo pasaste por el fuego sin quemarte,
entenderás que no fue tu resistencia, fue su cobertura. No fue tu fuerza, fue su abrigo. No fue tu sabiduría, fue su fidelidad. Porque el que habita bajo su sombra vive bajo promesa. La Biblia está llena de historias de personas que se cansaron, pero no se rindieron. De hombres y mujeres que conocieron el peso del agotamiento, pero también la gloria de la renovación. Ninguno de ellos fue elegido por su fuerza, sino por su disposición a creer aun cuando no podían más. Porque las mayores demostraciones del poder de Dios ocurren cuando el ser humano llega a su límite y aún así decide confiar. Uno de los ejemplos más claros de renovación divina es Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos al profeta exhausto. Había enfrentado a falsos profetas, había visto milagros, pero ahora huía por su vida. Se sentó bajo un enebro y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». El cansancio espiritual lo había consumido. Y sin embargo, Dios no lo reprendió. No lo acusó de falta de fe. Le dio descanso. Le envió un ángel con pan y agua y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». En esas palabras hay ternura, comprensión y propósito. Dios no solo le devolvió fuerzas físicas, le devolvió dirección. Elías aprendió que el cansancio no significa derrota, sino transición. Que cuando tus fuerzas se acaban, las de Dios comienzan. Que a veces lo más espiritual que puedes hacer es dormir, comer y dejarte cuidar. Dios no espera que seas invencible, espera que seas sincero. El alma que se atreve a decir «ya no puedo», abre espacio para escuchar al Espíritu decir «yo sí puedo». También está Moisés, un hombre que conoció el peso de la responsabilidad. En Números capítulo 11 dijo: «No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me es pesado en demasía». Era el cansancio del líder, del que carga más de lo que debería. Pero Dios no lo dejó caer. Le dio ayuda, le levantó colaboradores y le mostró que su propósito no dependía de la fuerza de uno, sino de la fidelidad de todos. Moisés descubrió que la carga compartida se vuelve liviana cuando la sostiene Dios. David también vivió momentos de agotamiento, no solo físico sino emocional. Perseguido, traicionado, culpable y arrepentido, escribió en Salmo capítulo 61, versículo 2: «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo». Esa es la oración de un alma cansada que reconoce que su fuerza no basta. Y esa oración fue respondida. David encontró refugio y fortaleza, no porque lo merecía, sino porque lo necesitaba. La roca más alta siempre está disponible para el que clama desde su cansancio. Ana, la mujer estéril, también conoció ese agotamiento que mezcla dolor y esperanza. En Primera de Samuel capítulo 1, lloró hasta quedarse sin palabras. No tenía fuerzas ni voz, solo un susurro. Pero Dios no necesita volumen, necesita sinceridad. La escuchó y en su vientre cansado sembró una promesa. Su hijo Samuel nació como símbolo de renovación, porque cuando una oración nace en el dolor, la respuesta llega con propósito. ¿Y qué decir de Pedro, el discípulo impulsivo que tantas veces cayó? En Lucas capítulo 22, después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente. Era el cansancio del alma culpable, del corazón que falló. Pero Jesús no lo desechó. Lo restauró. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y en esa repetición no había juicio, había renovación. Pedro no fue reemplazado, fue fortalecido. Su caída se convirtió en cimiento de su fe. Así actúa Dios con los que se cansan de sí mismos. Los reconstruye sobre el amor, no sobre la culpa. Hay también historias menos conocidas, de almas silenciosas que experimentaron la fortaleza divina en medio del cansancio. Una de ellas es Agar, la sierva de Sara. En Génesis capítulo 21 fue expulsada al desierto con su hijo, sin agua ni rumbo. Desesperada, se apartó para no verlo morir. Pero Dios escuchó el llanto del niño y le mostró un pozo en medio del desierto.
Agar descubrió que incluso en el abandono, la provisión de Dios sigue presente. Otra figura poco mencionada es Jonatán, el hijo de Saúl. Aunque no fue rey, fue amigo fiel. Su lealtad lo desgastó. Su obediencia lo llevó a pelear guerras ajenas, pero nunca se apartó del propósito. Jonatán representa a quienes se cansan sirviendo, amando, acompañando. Su fuerza no fue visible en los campos de batalla, sino en su fidelidad silenciosa. Y aunque su historia no terminó con gloria humana, terminó con honra divina. También está Noemí, la mujer que perdió a su esposo y a sus hijos. Su nombre significaba agradable, pero pidió que la llamaran amarga. El dolor la había vaciado. Sin embargo, Dios renovó su esperanza a través de Ruth, su nuera. Lo que parecía un final se convirtió en el inicio de una nueva generación. De su linaje nacería David y más adelante Jesús. La vida de Noemí enseña que la esperanza puede florecer incluso en las cenizas del cansancio. Y está Jeremías, el profeta que lloró tanto que fue llamado el profeta llorón. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 escribió: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Jeremías descubrió que cada amanecer trae una renovación invisible, que incluso después de noches de lágrimas, Dios vuelve a ofrecer su compasión como el primer día. No podemos olvidar a Pablo, el apóstol que conoció el cansancio del cuerpo y del alma. Golpeado, encarcelado, incomprendido, escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Pablo entendió que la fuerza de Dios no evita la caída, pero impide la destrucción. Y finalmente, Jesús, el Hijo de Dios, también se cansó. En Juan capítulo 4, se sienta junto al pozo de Sicar, cansado del camino. Allí, aún agotado, ofrece agua viva a una mujer samaritana. En Getsemaní ora con el alma angustiada hasta la muerte. En la cruz exhala su último aliento diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y en la resurrección demuestra que incluso el cansancio extremo, el de la muerte, puede ser vencido por el poder del Padre. Cada uno de estos testimonios revela el mismo patrón divino. Dios no evita el agotamiento, lo usa como punto de encuentro. Cuando te cansas, Él te encuentra. Cuando no puedes más, Él empieza a obrar. Cuando se apagan tus fuerzas, Él enciende las suyas dentro de ti. Ninguno de los grandes hombres o mujeres de fe vivió sin cansancio. Todos aprendieron a depender de un Dios que nunca se cansa. Por eso, si hoy estás agotado, estás en buena compañía. Estás en el mismo camino que recorrieron los profetas, los discípulos y los justos. Ellos también sintieron el peso, la duda, la espera. Pero todos descubrieron lo mismo, que Dios no abandona a los cansados, los transforma. Tal vez hoy no entiendas por qué estás en esta temporada. Tal vez sientas que has perdido fuerzas, entusiasmo o propósito. Pero en el plan de Dios, el cansancio nunca es pérdida, es preludio. Es el silencio antes del amanecer, la pausa antes del vuelo. Porque el mismo Dios que levantó a Elías, que consoló a Ana, que fortaleció a Pedro y que resucitó a Jesús, te renovará a ti también. El cansancio del alma y el temor son hermanos silenciosos. Donde uno habita, el otro siempre intenta entrar. El temor se disfraza de prudencia, de precaución, de razonamiento lógico, pero en realidad se alimenta de desconfianza. Es el eco del alma que ha olvidado que está sostenida. Por eso, para renovar las fuerzas, también hay que romper las cadenas del miedo. Nadie puede avanzar verdaderamente si vive temiendo lo que podría pasar. El temor desgasta más que el trabajo, drena más que el esfuerzo y paraliza más que el cansancio físico.
El cuerpo puede descansar con sueño, pero el alma temerosa no descansa nunca. Se anticipa a los problemas, imagina desastres, sospecha del mañana. Por eso Dios no solo promete renovar tus fuerzas, también promete libertarte del temor. Él no te quiere resistente al miedo, te quiere libre de él. En Isaías capítulo 41, versículo 10, se encuentra una de las promesas más firmes del cielo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa frase no es una sugerencia, es un decreto. No dice intenta no temer, dice no temas. No porque el peligro no exista, sino porque la presencia de Dios es mayor que cualquier amenaza. El alma temerosa mira lo incierto y se derrumba. El alma confiada mira al mismo futuro y descansa, no porque sepa lo que vendrá, sino porque sabe quién estará allí. La libertad del temor comienza cuando dejas de preguntarte qué pasará y empiezas a decir quién camina conmigo. Cuando cambias la pregunta, cambias la perspectiva. Y cuando cambias la perspectiva, cambias el alma. El miedo tiene la habilidad de construir fortalezas dentro de la mente. Esas fortalezas no son visibles, pero condicionan cada decisión. Te hacen creer que no puedes, que no eres suficiente, que fallarás de nuevo. Pero la fortaleza del temor se derrumba con una sola verdad. Dios está presente. Donde Él habita, el miedo no puede permanecer. No es que el miedo no toque la puerta, es que no tiene derecho de entrar. El apóstol Juan lo explicó con claridad en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no negocia con el miedo, lo expulsa, no lo convence, lo reemplaza. Porque donde hay amor verdadero hay seguridad. No la seguridad del control, sino la seguridad de la compañía. Quien vive consciente de que es amado, vive libre de temor. La mayoría de los temores nacen de una idea equivocada de Dios. Pensamos en un Dios distante, severo o indiferente, y por eso tememos. Pero cuando lo conoces como Padre, el miedo se convierte en reverencia y la ansiedad en confianza. Jesús enseñó que si un padre terrenal sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial cuidará de los suyos. Si Él cuida de los pájaros, ¿no cuidará de ti? El alma que confía en ese amor se fortalece. Y esa fortaleza no es arrogancia, es descanso. No necesita demostrar nada porque ya se sabe sostenida. No necesita controlar nada porque ya se sabe guiada. No necesita preverlo todo porque ya se sabe cuidada. Esa libertad interior es la verdadera fuerza de los que esperan en el Señor. El temor también tiene memoria. Se alimenta de experiencias pasadas, de heridas no sanadas, de fracasos que aún duelen. Pero Dios no te pide olvidar, te pide confiar más que recordar. La fe no borra el pasado, le quita poder. Lo que antes te paralizaba, ahora se convierte en testimonio. Y lo que antes te asustaba, ahora se convierte en enseñanza. El miedo pierde dominio cuando deja de definirte. Pedro conoció ese tipo de miedo. En medio del mar caminó sobre el agua. Mientras sus ojos estaban en Jesús, todo era posible. Pero cuando miró el viento, comenzó a hundirse. El miedo no lo derribó, lo distrajo. Esa es la estrategia del temor, apartarte de la mirada del Maestro. Pero incluso en el hundimiento, Jesús extendió su mano. El miedo lo hizo caer, pero la gracia lo levantó. Hay temores más sutiles, el miedo al futuro, al fracaso, al rechazo, a la soledad. Todos esos miedos tienen la misma raíz, la sensación de estar sin control. Pero cuando reconoces que Dios es soberano, el control deja de ser una necesidad y se convierte en confianza. No necesitas entenderlo todo, necesitas descansar en el que lo entiende todo. Y eso en sí mismo ya es libertad. El salmista lo expresó de forma sencilla y poderosa en Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temo yo en ti confío. No dice nunca temeré,
Dice, cuando tema confiaré. El miedo puede llegar, pero no debe quedarse. Puede tocar, pero no puede habitar. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, estás renovando tus fuerzas. Porque la confianza es la energía del alma que descansa. La libertad del temor no significa que nunca sientas miedo. Significa que el miedo ya no te gobierna. Es caminar sabiendo que puedes tropezar, pero también sabiendo que Dios no te dejará caer. Es mirar hacia adelante con la certeza de que cada paso, aunque incierto, está bajo su guía. Y esa certeza disuelve la ansiedad como la luz disuelve la sombra. Jesús mismo enfrentó el temor humano en el huerto de Getsemaní. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, y sin embargo oró, Padre, hágase tu voluntad. En esa rendición venció el miedo, porque la fe más fuerte no es la que no siente miedo, es la que sigue obedeciendo a pesar de él. Cada vez que eliges creer aún temblando, el cielo te llama valiente. Y cuando el alma se libera del temor, también se renuevan las fuerzas. El cuerpo deja de vivir en tensión. La mente deja de anticipar peligros. El corazón vuelve a latir con esperanza. El miedo te encierra, pero la fe te abre el horizonte. Y cuando el horizonte se abre, el alma respira de nuevo. Esa respiración es símbolo de vida renovada. Dios no te está pidiendo que ignores tus miedos, sino que los traigas a su presencia, que los nombres uno por uno y los pongas bajo su luz. Lo que se confiesa deja de dominar, lo que se entrega se sana, lo que se expone al amor se transforma. Si hoy reconoces tus temores ante Él, ya has dado el primer paso hacia la libertad. Haz esta oración con calma. Padre, reconozco mis miedos, pero también reconozco tu presencia. Te entrego lo que no entiendo, lo que me preocupa y lo que me duele. No quiero vivir controlado por el temor, sino guiado por la confianza. Dame tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, y enséñame a descansar sabiendo que estás conmigo en cada paso. El alma que ora así no solo se calma, se fortalece, porque cada palabra entregada en fe se convierte en muralla contra el miedo. Y cuando el miedo se disuelve, las fuerzas renacen. El alma que deja de temer puede volver a volar. Por eso, si hoy sientes ansiedad o incertidumbre, escribe en los comentarios, confío en ti, Señor, porque sé que no estoy solo. Esa frase no es un adorno, es una declaración de libertad. Cada palabra escrita en fe es una cadena menos. Y cada cadena rota es una oportunidad nueva para avanzar sin peso, porque los que esperan en el Señor no solo corren sin cansarse, también viven sin miedo. Y quien vive sin miedo vive verdaderamente libre. Las fuerzas se renuevan cuando el alma aprende a permanecer. No basta con acudir a Dios en los momentos de urgencia. Hay que aprender a vivir en su presencia cada día. La renovación no llega por eventos esporádicos de fe, sino por hábitos constantes de comunión. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el espíritu necesita contacto continuo con la fuente. Por eso, los que esperan en el Señor no solo son fortalecidos ocasionalmente, sino sostenidos constantemente. El alma cansada se fortalece cuando adopta una rutina espiritual, cuando transforma la fe en ritmo, no en reacción. Hay quienes buscan a Dios solo cuando todo se derrumba, pero los que lo buscan cada día viven preparados incluso para las tormentas. La constancia en la presencia divina convierte el desgaste en sabiduría y el cansancio en propósito. ¿No es mejor fortalecer el espíritu antes de que llegue la prueba? Jesús lo modeló con claridad. En Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No era una costumbre religiosa, era una necesidad vital. Jesús no comenzaba el día sin antes renovar su comunión con el Padre. Allí, en el silencio del amanecer, encontraba dirección, paz y poder. Si el Hijo de Dios necesitó buscar al Padre cada día, ¿cuánto más nosotros?
Los hábitos de presencia diaria son el secreto de las almas firmes. No se trata de orar mucho tiempo, sino de hacerlo con sinceridad. No se trata de repetir palabras, sino de mantener la conexión. Una oración corta con fe vale más que una larga sin corazón. El poder no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad del encuentro. Y cuando ese encuentro se repite cada día, el alma se fortalece como un músculo que crece en silencio. Hay muchas formas de cultivar la presencia de Dios. La oración es una de ellas, pero también lo son la gratitud, el silencio, la lectura y la adoración. Cada acto diario puede transformarse en altar si se hace con intención. Cuando trabajas con gratitud, estás adorando. Cuando eliges perdonar, estás sirviendo. Cuando detienes el ruido para escuchar, estás orando. La presencia de Dios no se limita al templo, habita en lo cotidiano. Comienza el día con gratitud. No necesitas un discurso, solo una frase. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Esa oración abre la puerta del alma. La gratitud mueve la atención del cansancio al propósito. Y el alma que agradece ve milagros donde otros solo ven rutina. Cada gracias es una semilla de alegría que germina en el corazón. Después, haz espacio para el silencio. No todos los días podrás apartarte por horas, pero unos minutos bastan. En el silencio, el alma se reordena. Allí, los pensamientos se aclaran y las emociones se aquietan. Dios no siempre habla en truenos. La mayoría de las veces habla en susurros. Y solo el alma que aprende a callar puede escuchar. La lectura de la palabra también es un hábito esencial. No se trata de leer por obligación, sino por alimento. Cada versículo es pan fresco para el alma. En Salmo capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin esa luz, la mente se confunde y el corazón se extravía. Pero quien alimenta su espíritu con la palabra, camina con paso firme incluso en la oscuridad. Otro hábito vital es el perdón diario. Cada día trae pequeñas heridas y si no las sueltas, se acumulan como peso innecesario. Perdonar no siempre significa reconciliar, pero siempre significa liberar. Cada noche antes de dormir di: Padre, limpio mi corazón. Esa frase desata descanso. El alma liviana duerme en paz y la paz nocturna se convierte en fuerza matutina. También es necesario cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es el templo donde habita el espíritu. Dormir bien, comer con equilibrio, caminar, respirar profundo. Todo eso forma parte de la obediencia espiritual. No puedes escuchar a Dios con claridad si tu cuerpo está exhausto. El equilibrio físico es parte de la renovación divina. Dios no solo cuida tu alma, cuida tu estructura completa. Mantén relaciones que te acerquen a la luz. La presencia de Dios se experimenta más intensamente cuando compartes la fe con otros. Por eso, la oración en comunidad fortalece tanto. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que oras junto a otro, la presencia se multiplica. Los hábitos compartidos sostienen al alma cuando la individualidad flaquea. La adoración también debe ser parte del día. No solo cantar, sino reconocer. Adorar es mirar a Dios y recordarle quién es, aunque tu circunstancia no cambie. Es decir, tú sigues siendo bueno. Esa frase tiene poder porque cuando el alma lo adora en la prueba, se alinea con el cielo. Y la fuerza del cielo siempre desciende sobre quien adora. Aprende a cerrar cada jornada con descanso espiritual. Agradece lo vivido, entrega lo que duele y renueva tu confianza en lo que viene. La noche fue creada para rendirse sin culpa. El cansancio del día no es derrota, es recordatorio de que el Padre vela mientras duermes. En ese descanso, tus fuerzas comienzan a regenerarse antes de que amanezca. Haz que la presencia divina sea tu respiración, no tu refugio ocasional. No esperes al dolor para buscarlo.
Búscalo también en la alegría. No esperes al desierto para escuchar. Escúchalo también en el jardín. Cuanto más lo busques, más lo reconocerás en cada detalle. Y cuando su presencia se vuelva parte natural de tu día, el miedo perderá espacio y la fe se hará hábito. Vivir en presencia diaria es vivir con propósito. No hay tiempo desperdiciado cuando el alma está conectada con el cielo. Cada tarea, por insignificante que parezca, se vuelve significativa. Lavar un plato, conducir, trabajar o cuidar. Todo puede ser oración si se hace con amor. La espiritualidad no se limita a momentos sagrados, se expande en cada respiración consciente. La presencia constante de Dios transforma la perspectiva. Ya no te levantas temiendo el día, te levantas esperándolo. Ya no cierras los ojos agotado, los cierras confiado. La fe deja de ser teoría y se convierte en ritmo. Y cuando la fe se convierte en ritmo, la vida entera se armoniza. Porque el alma que vive con presencia diaria nunca camina sola, nunca se agota del todo. Si hoy deseas fortalecer tus hábitos espirituales, comienza con 3 pasos sencillos. Ora al despertar, agradece al mediodía y entrégate al dormir. 3 pausas diarias que mantienen la conexión viva. Y verás cómo cada día, poco a poco, el cansancio se convierte en serenidad y la rutina en altar. Quien vive buscando la presencia de Dios no vive cansado, vive sostenido. No vive vacío, vive lleno. No vive temeroso, vive en paz. Esa es la verdadera renovación, la que no depende de momentos, sino de una relación continua. Por eso, antes de avanzar al cierre de esta reflexión, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, quiero vivir en tu presencia cada día. Esa frase no es una costumbre, es un compromiso. Es la decisión del alma que ya comprendió que el secreto de las fuerzas renovadas no está en hacer más, sino en permanecer más. Toda promesa divina encierra una revelación, y toda revelación culmina en un encuentro. Este guión comenzó con una promesa escrita hace siglos, en Isaías capítulo 40, versículo 31, pero ahora podemos verla viva dentro del alma. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa no es una metáfora poética, es una verdad espiritual en acción. Y cuando esa verdad se encarna en tu vida, el cansancio deja de ser final y se convierte en principio. Isaías escribió esas palabras en medio de un pueblo agotado. Un pueblo que había perdido rumbo, identidad y esperanza. Les habló de renovación, no de escape. Les habló de alas, no de huida. Les habló de correr y caminar, no de detenerse. Porque Dios no libera para que huyas, sino para que avances. Él no elimina el peso de la vida, te enseña a llevarlo con nuevas fuerzas. Esa es la revelación final. El poder de Dios no evita la fatiga, la transforma en propósito. La promesa de Isaías no dice, los fuertes seguirán volando, dice, los que esperan. Esperar en Dios es más que paciencia, es una postura del alma, es mantener la fe mientras todo alrededor parece inmóvil, es confiar en que el silencio no significa ausencia, es seguir creyendo aún cuando no sientes nada. Esa espera es la antesala del vuelo. Porque antes de que las alas se levanten, el corazón aprende a confiar. Hay un detalle que pocas veces se nota. El versículo no dice los que esperaron, dice los que esperan. Es presente, no pasado. Significa que la renovación no ocurre una sola vez, sino cada vez que esperas. Cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, algo se renueva dentro de ti. No lo ves, pero ocurre. Es como la savia que circula dentro del árbol antes de que lleguen las hojas nuevas. El poder de Dios opera en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Por eso, si hoy te sientes cansado, esta palabra no llega tarde, llega exacta. No estás en pausa, estás en proceso. No estás detenido, estás siendo formado. Lo que
Ahora sientes cómo debilidad es en realidad el terreno donde Dios está sembrando fortaleza. Y cuando florezca, tu vida no volverá a ser igual, porque nadie sale igual de una espera donde Dios está obrando. La revelación de Isaías es progresiva. Primero volar, luego correr, luego caminar. El orden es intencional. Al principio, Dios te eleva por encima de todo. Te da visiones, inspiración, esperanza. Luego te enseña a correr, a resistir la carrera de la fe con perseverancia. Y finalmente te enseña a caminar, a mantener el paso firme en lo cotidiano. La madurez espiritual no se mide por cuán alto vuelas, sino por cuán constante caminas. Volar representa la visión, correr representa la misión, caminar representa la fidelidad. En cada etapa Dios te acompaña, pero su propósito es llevarte a la última, el caminar diario con Él. Porque el vuelo emociona, pero el caminar transforma. Las alas impresionan, pero los pasos sostienen. Los que aprenden a caminar sin fatigarse son los que realmente han entendido la renovación de Dios. La fatiga del cuerpo no siempre es señal de debilidad, a veces es prueba de entrega, y la fatiga del alma no siempre es señal de fracaso, a veces es indicio de crecimiento. Dios no elimina el cansancio porque sabe que sin esfuerzo no hay carácter, pero promete renovar las fuerzas porque sin su presencia no hay esperanza. La renovación es el milagro que convierte el agotamiento en testimonio. El alma renovada no se parece a la anterior. Es más sensible, más serena, más sabia. Quien fue sostenido por la gracia no vuelve a mirar la vida igual. Ya no reacciona con miedo, sino con fe. Ya no se queja por lo que falta, agradece por lo que queda. Ya no busca entenderlo todo, solo permanecer en la voluntad divina. Esa es la verdadera fuerza. Seguir creyendo cuando ya no queda explicación. Mira atrás por un momento. Recuerda las veces que pensaste que no podías más. Las noches de llanto, las oraciones sin respuesta, los silencios que dolieron. Y ahora mírate, sigues aquí, tal vez con cicatrices, pero de pie. Tal vez con menos energía, pero con más sabiduría. Tal vez con menos certezas, pero con una fe más pura. Esa es la renovación que Isaías vio venir. La fuerza de los que esperaron y sobrevivieron a su propio agotamiento. El vuelo del águila también enseña algo más profundo. Cuando el viento sopla en contra, no huye, lo usa para elevarse. Lo que para otros es obstáculo, para ella es impulso. Así obra el espíritu en el alma cansada. Usa lo que te hiere para levantarte. Usa lo que te frena para formarte. Usa lo que te duele para fortalecerte. Cada viento contrario puede convertirse en corriente a favor cuando esperas en Dios. Por eso, no temas a las temporadas donde todo parece difícil. Son señales de que tus alas están creciendo. No temas al silencio, porque el silencio es el taller donde Dios trabaja sin distracciones. No temas al cansancio, porque el cansancio es el espacio donde la gracia muestra su poder. Y cuando finalmente te levantes, no lo harás con tus fuerzas, sino con las de aquel que nunca se cansa ni se fatiga. Dios no se agota. El mismo que creó el universo con su palabra sigue siendo la fuente de energía que sostiene cada vida. En Isaías capítulo 40, versículo 28, se nos recuerda: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Si ese Dios habita en ti, entonces su fuerza está disponible para ti. No la sientes todo el tiempo, pero siempre fluye. Esta es la revelación final. No necesitas buscar nuevas fuerzas fuera de ti. Necesitas reconocer que las nuevas fuerzas ya están dentro de ti, depositadas por el Espíritu Santo. No son prestadas, son infundidas. No se ganan, se reciben.
No llegan con mérito, llegan con rendición. Y cuanto más te entregas, más fuerte te vuelves. Hoy Dios te dice, no estás cansado por falta de energía, sino porque llevas cargas que no te pedí que llevaras. Suelta, descansa, espera, porque en la espera la fuerza se renueva, en la quietud la fe crece, en la rendición el espíritu sopla, y cuando ese soplo te toque, volverás a volar. Por eso, antes de cerrar este guión, haz esta oración. Padre, reconozco mi cansancio, pero también reconozco tu poder. He intentado avanzar con mis propias fuerzas y me he agotado. Hoy suelto mis cargas, mis miedos y mis preocupaciones. Te entrego mis planes, mis ritmos, mis ansiedades. Hazme nuevo. Sopla sobre mí tu aliento de vida y cumple en mí la promesa de Isaías, que mis fuerzas se renueven como las del águila. Detente por un momento y deja que esa oración se asiente en tu corazón. No la apresures. La fe se fortalece en el reposo. Permite que el Espíritu de Dios respire dentro de ti y renueve cada rincón del alma. Si cierras los ojos ahora, sentirás que no estás solo. Él está aquí, restaurando lo que creías perdido, encendiendo lo que pensabas apagado. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, el mundo seguirá igual, pero tú no. Porque la renovación no siempre cambia lo que ves, cambia cómo ves. Antes de cerrar este mensaje, escribe en los comentarios: mis fuerzas se renuevan en el Señor. Cada palabra escrita será una declaración que active tu fe. Y mientras lo escribes, no lo hagas por costumbre. Hazlo como acto espiritual, porque lo que confiesas con tu boca, Dios lo confirma con su poder. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que esté cansado. Hay miles de almas que necesitan recordar que todavía pueden volar. Suscríbete si deseas seguir recibiendo palabra viva que fortalezca tu espíritu cada día. Y guarda este video para escucharlo cada vez que sientas que no puedes más. Y ahora, el secreto práctico. Cada vez que te sientas agotado, detente. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. En cada respiración, repite con calma. Primera respiración: Señor, te entrego mi carga. Segunda respiración: Señor, confío en tu tiempo. Tercera respiración: Señor, renueva mis fuerzas. Hazlo cada día y descubrirás que la paz no es una emoción, es una atmósfera. Y esa atmósfera comienza cuando decides esperar. Porque los que esperan en el Señor no se rinden, no se quiebran, no se pierden. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas y cuando vuelan, nada los detiene.